y ya tenían ahí apartada la porción. Leo un versículo yo y un versículo ustedes. Amén. Amén. Empezamos en el capítulo 7, versículo 53 y vamos a terminar en el capítulo 8, versículo 11, donde nos unimos todos. Amén. Dice la palabra de Dios así: cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y reponiéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ellos dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amado Padre, por permitirnos este tiempo de venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por estos hermosos himnos que nos hicieron recordar, Señor, la obra gloriosa de Cristo Jesús a favor, Señor, de los tuyos. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que tu palabra llegue a lo más profundo de nosotros y produzca ese cambio glorioso, Señor, dentro de nuestras vidas. Padre, te rogamos tu bendición, tu gracia, rogamos que, Señor, tú abras nuestros corazones, que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú permitas que este estudio, Señor, sea de grande, grande bendición para nosotros, Señor, y que sea un alimento espiritual para nuestra alma. Padre, dirígeme como el que va a dar esta palabra, Señor, ayúdame, dependo totalmente de ti y de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a iniciar. Entonces nosotros, amados hermanos, leímos aquí y leímos la palabra, ¿verdad? Y vamos a tocar el tema de la mujer hallada en adulterio. Amén. Amén. Este pasaje tiene mucha enseñanza. Yo quiero decirles algo que es uno de los mensajes que he preparado que más me han hecho llorar, ¿sí? Y me han confrontado a mí mismo, ¿verdad? En esta parte. Es una porción bíblica que no voy a decir algunos detalles, pero tienen unas repercusiones ahí. Pero esas las vamos a tocar en otra ocasión, ¿sí? Vamos a entrar directo a este bendito tema de la mujer adúltera. Y vamos a toparnos que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que sucedió que todos se fueron, ¿a dónde? Al monte de los olivos. No. A su casa. A todos se fueron a su casa, ¿verdad? Cada uno se fue a su casa, ¿sí? Y fíjense que aquí nos está enseñando algo muy especial. Cada uno se fue a su casa, todos se fueron a su casa. ¿Y Jesús? Al monte de los olivos. Sí. Pero hablemos con respecto a las personas. Nadie meditó en qué iba a suceder con Jesús. Nadie se preocupó dónde iba a dormir Jesús. O sea, el Jesús que se admiraban, ¿se acuerdan que algunos decían, este será el Cristo? Y se admiraban de su doctrina. No era el Jesús que hace un tiempo atrás, apenas poco, había alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 pececillos. No era el Jesús que acababa de sanar a un paralítico. ¿Dónde estaba el paralítico sanado? ¿Dónde estaban esos que alimentó a los 5,000? ¿Dónde estaban esos que se admiraban de su doctrina? ¿Dónde estaban todos que recibieron un milagro del Señor? Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice Juan, que si se hubieran escrito, ¿verdad?, los milagros que Jesús hizo, no alcanzaría, ¿verdad?, los libros. ¿Dónde estaba esa gente? Se olvidó de Jesús.
No les importó dónde se iba a quedar a dormir. Se dieron la media vuelta y se fueron. Y esto nos hace ver, amados hermanos, la ingratitud del corazón del ser humano. Somos ingratos por naturaleza. ¿Sí? Somos ingratos por naturaleza. Somos ingratos con Dios, a pesar de que Dios nos da abundantes bendiciones. Cada mañana recibimos sus misericordias. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Que nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Y se renuevan día a día. El Señor derrama bendiciones, pero nuestra naturaleza es siempre ser mal agradecidos con el Señor. La gente es mal agradecida con el Señor. La gente amanece porque el Señor le da vida. Pues le permite respirar, le permite ver, le permite comer. ¿Y qué hacemos? Algo, siempre ponemos al Señor en último lugar, ¿verdad? Cada uno se fue a su casa. Y entonces Jesús se tuvo que ir al Monte de los Olivos, ¿verdad? Y aquí también este pasaje tiene una enseñanza maravillosa. Tiene una enseñanza muy hermosa, amados hermanos. Pero algo interesante, antes de tocar esta parte. Ni Nicodemo, ¿se acuerdan que Nicodemo estaba en el pasaje del capítulo 7? Ni Nicodemo jaló a Jesús. Y era un principal. Y ni Nicodemo jaló a Jesús. Todos se olvidaron de Jesús. Vamos, antes de entrar al siguiente versículo, a Juan 6:26, por favor. Juan capítulo 6, versículo 26. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí? Las personas nada más están buscando la cuestión física, ¿verdad? Y de ahí se olvidan del Señor. Esa misma gente, multitud, ¿verdad?, que estaba siguiendo a Jesús, al rato lo rechazó, porque Jesús les dijo que tenían que comer de Él y beber de Él para tener vida eterna. Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19. Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Verdad? Nosotros vemos, el Señor había sanado 10 leprosos, 9 judíos, un samaritano, y solo regresó el samaritano a darle gracias a Dios, a darle gracias a Jesús por lo que había hecho por él. El samaritano, un hombre no parte del pueblo de Dios de ese momento, ¿verdad? No parte de ello. Y eso otra vez es una enseñanza para nosotros. Muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a las bendiciones del Señor que lo menos que hacemos a veces es darle gracias por lo que Él nos da. Ya no nos admiramos de que hoy tuvimos alimento, ¿verdad? De que Él nos proveyó. Ya no nos admiramos de que despertamos y le damos las gracias, ¿verdad? De que pudimos amanecer un día más, de que pudimos disfrutar de nuestros hijos, de nuestra pareja, ¿verdad? De disfrutar de lo que estamos viendo. Muchas veces perdemos esto y nos volvemos como esos 9 leprosos, que eran parte del pueblo de Dios, pero ingratos totalmente, ¿sí? Ingratos. Y nosotros debemos ser agradecidos siempre con el Señor. Esta humanidad siempre está rechazando al Señor. Por eso el Señor una vez dijo: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Vez tras vez vemos su rechazo. Por favor, vamos a 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 8,
Primer libro de Samuel, está en el Antiguo Testamento. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahí está, ¿verdad? Veamos, hermano. ¿Verdad? No te han desechado a ti, Samuel, me desecharon a mí para que yo no reine sobre ellos. Esta es la realidad de la humanidad. La humanidad no quiere que Cristo reine en sus corazones y en sus vidas. Esa es una realidad, ¿verdad? Recordemos Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. No hay quien busque a Dios, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Esa es la radiografía nuestra de la humanidad, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que nosotros tenemos que humillarnos porque Cristo va a venir a reinar una vez. Amén. ¿Verdad? Él viene a reinar. Quiera o no quiera la humanidad, Él viene a reinar. Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Aunque la humanidad ahorita lo rechace, Él vendrá coronado como Rey, ¿verdad? Para reinar sobre todos. Y también Él será el juez de vivos y de muertos en el juicio del gran trono blanco. Quien estará sentado en el trono blanco para juzgar será el Señor Jesucristo, ¿verdad? Será Él el que estará ahí. Porque como dijo, todo el juicio se lo ha dado el Padre, ¿verdad? Todo el juicio. Jesús es el que ejecuta todo el juicio. Fíjense, no solo es en esta ocasión, vez tras vez en la vida de Jesús, nosotros vemos que la gente ha rechazado a Jesús. ¿Desde cuándo empezó a rechazar a Jesús? ¿Desde cuándo no le dieron el lugar a Jesús? Desde que estaba en el vientre de su madre. Cuando Jesús iba a nacer, no hubo lugar para él. Tuvo que nacer en un pesebre, ¿verdad? Desde ahí vemos, hermanos, el antagonismo de la naturaleza humana. Lo rechazaron, lo mandaron a un pesebre. No hubo alguien que dijera, aunque sea apiadarse, ¿verdad?, de María porque estaba embarazada. Nadie se apiadó. Esa es nuestra naturaleza, ¿sí? Luego Herodes, cuando trató de matarlo, ¿verdad? Y tuvieron sus padres que irse a Egipto y el niño tuvo que irse a vivir a otra nación que no era la suya, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, cómo esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Cómo es. Y en cambio, vamos a ver ahorita cómo es Jesús, ¿verdad? Nosotros somos rebeldes, nosotros somos desleales, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora el corazón de Jesús. ¿Qué dice el versículo 2, hermanos, de Juan 8? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Amén. Bueno, recordemos que la gente tenga la cita, ¿no? Y vamos leyendo en el orden. Amén. Amén. Juan capítulo 8, versículo 2. Amén. ¿La volvemos a repetir? Sí, por favor, repítala. ¿Ya la tienes para leerla? Sí, ya. 8:2. Y por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Fíjense, la humildad, la misericordia, la gracia del Señor. Todo el mundo se olvidó de él. Él se fue a dormir en el monte de los olivos, quizá en una cueva, quizá abajo de un árbol, no lo sabemos, la Biblia no nos dice. Pero él a la mañana siguiente, él no bajó como muchos de nosotros hubiéramos bajado. Miserable gente, desgraciada, ni siquiera se acordaron de mí, yo les he estado ayudando, yo les he estado dando esto, yo les he estado dando aquello, yo les he dado comida, yo les he sanado y mira cómo me tratan. Jesús no bajó así. Jesús, ¿qué hizo? Bajó y fue al templo. ¿Y qué hizo? Se les puso a enseñar otra vez. Les empezó a enseñar otra vez la palabra. Con qué amor, con qué humildad, con qué paciencia. A los mismos que lo habían rechazado anteriormente. A los mismos que lo habían abandonado y dejado allí sin tomar en cuenta dónde iba a dormir. Él regresó al templo y les enseñó, ¿verdad? Y les enseñó la palabra, ¿sí? Vamos a Mateo 8:20. Mateo capítulo 8, versículo 20.
8:20. Sí, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Pero no, que lo lea otro, hermano, para que... El hermano no. Jesús les dijo, las olas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otra vez, ¿verdad? También. Para que recordemos eso siempre, hermanos. Jesús siempre fue humilde, siempre fue, ¿verdad? Nunca anduvo buscando hoteles, nunca anduvo buscando... Como desgraciadamente hoy en día hay muchos, ¿verdad?, que no quieren ir a predicar si no hay un hotel, si no hay un lugar donde vayan a llegar con comodidad, ¿verdad? Buena comida. Si no hay buena comida, si no hay un dinero fijo que les vayan a dar, ¿verdad? Hoy ya se está moviendo por otros intereses, pero Jesús se movía por el principal interés, las almas de la gente, ¿verdad? Las almas de la gente, hermanos. Que no llegue a entrar este sentimiento dentro de nosotros de querer movernos por un prestigio o por algo, ¿verdad?, que nos vaya a beneficiar a nosotros, nuestro sentir, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Es decir, nuestra preocupación, nuestra motivación, nuestro accionar deben ser las almas, la necesidad de que sean salvadas del lugar de condenación, la necesidad de que encuentren en Cristo Jesús en la salvación de su alma. Eso debe ser el motivo de movernos de nosotros. No debe ser buscar un fin, un reconocimiento. No debo de predicar, evangelizar por tener un reconocimiento. Debo de hacerlo porque hay una necesidad grande de almas que necesitan oír el evangelio de Cristo. Y ningún recurso que yo sacrifique es suficiente para poder hacerlo. Amén. Amén. Ciertamente tenemos que reconocer, hermanos, y por eso yo les digo que es el que más me ha hecho llorar. Yo fui examinando mi corazón conforme hacía este estudio y desgraciadamente a veces encontramos que somos orgullosos, que hay cierta soberbia, que queremos ser reconocidos de alguna u otra forma, ¿verdad? Que hay un cierto sentimiento de privilegio o de sentimiento a veces de que lo que estamos haciendo nos vanagloria. Yo no sé si ustedes han sentido ese sentimiento, pero a veces un servidor sí lo ha sentido y he tenido que pedirle perdón al Señor. Y tenemos que cuidar nuestro corazón. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Ya, 2 del 5 al 8. La hermana... Filipenses 2 sí. del 5 al 8. ¿La tiene, hermana Josefina? ¿Sí? Léalo, por favor. Filipenses 2. 2 del 5 al 8. 2 del 5. ¿Sí? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, No. perdón. Cinco al ocho. Perdón. Filipenses 2 del 5 al 8. Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, ¿verdad? Imagínense, hay en vosotros ese sentido, el cual siendo Dios, o sea, nosotros no somos Dios, pero Él sí, y Él siendo Dios, no escatimó el hacerse hombre, el humillarse, el bajarse de ser Dios hasta ser una simple criatura. Y se tomó forma de siervo adicional, ¿verdad? De venir a servir. No vino a encarnarse para nacer en un palacio, ni vino a encarnarse para ser una autoridad aquí. Él vino para servir. Y dice Pablo, hay en nosotros ese sentir. Si el que más se podía exaltar se humilló hasta lo sumo, ¿cómo nosotros no tenemos que hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros no tenemos que hacer eso? De humillarnos delante del Señor y entender, hermanos,
que somos simples siervos del Señor. Amén. Como dijo el Señor, siervo inútil soy. Lo que debía haber hecho, eso hice. No tengo más reconocimiento, no tengo más nada. No tengo por qué ser elogiado, porque lo que tenía que hacer lo hice. No hice nada adicional. Es una función que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo, y ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. ¿Verdad? Hermanos, tiene que haber en nosotros ese sentir, que nuestro mover realmente sea por el amor a las almas, por el deseo de servir a las almas, por el deseo de servir en la iglesia, por el deseo de amar a nuestro Dios sirviéndole, porque a través del servicio nosotros demostramos realmente cuánto amamos al Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos esto. Por esto, la verdad, hermanos, admiro a mi Señor, porque por menos, yo ya hubiera mandado a volar a todos. Por mucho menos. Y el Señor, sin embargo, su amor, su paciencia, su misericordia, gente que lo rechazó y lo rechazó y lo rechazó, gente que habló mal de él, gente que lo injurió, gente que él sabía que lo iba a escupir mientras él iba cargando la cruz, gente que él sabía lo que le iban a hacer más adelante, y sin embargo ahí está Jesús hablándoles. ¿Cuántas veces no lo han rechazado en sus mensajes y él sigue allí empeñado, enseñándoles, hablándoles? Él no está viendo su privilegio, él no está viendo su honor, él está viendo la necesidad. Es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cuántas veces nosotros decimos, y me incluyo, es que ya le hablé varias veces y no entiende, ya no le voy a hablar más? ¿Qué más? Porque Jesús no hizo eso. Jesús, mientras vivió aquí, él estuvo insistiendo. Porque la gente no tiene otra opción de salvación más que él, que lo reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. No hay otro camino para ser salvos. Yo debo de entender eso. Si yo recibí gracia, no fue porque me la mereciera, fue porque él me la extendió. Fue porque yo, sin merecerlo, un día él me alcanzó, ¿verdad? Y por eso admiro a mi Señor, porque a pesar de que a veces uno entiende esto, hermano, no lo vive uno como debiera de vivirlo. Y la verdad es en este párrafo donde yo empecé a llorar ante el Señor. Y le dije, perdóname, porque yo a veces soy bien duro. A veces me fastidio rápidamente, Señor. Y tú mira, siendo Dios, que tú podías mandar en ese momento, como le dijiste a Pilato. ¿Qué crees que no puedo mandar ahorita y que venga una legión de ángeles y destruya a todos? Él lo podía hacer. Y sin embargo, él tuvo misericordia de nosotros. Amén. ¿Cómo yo me atrevo a no tener misericordia y paciencia con los demás cuando mi Señor la tuvo? ¿Sí? Cuando Él nos mostró, como Él dijo, ejemplos he dado para que sigáis mis pisadas, ¿verdad? Y Él ahí va con ese amor a sentarse y a volverles a explicar la palabra, sabiendo otra vez que lo iban a dejar. Pero ahí está el Señor que conoce el futuro. Él sabía que lo iban a dejar. Leímos al final lo que sucedió, lo dejaron. Y sin embargo ahí está Jesús hablándoles. Y sin embargo ahí está Jesús exponiéndoles. Cuán distante, y aquí lo puse, cuán distante estoy de mostrar lo que Él es realmente y lo que ha hecho por mí y en mí. Queremos y a veces ansiamos reconocimientos. Queremos que muchos nos vean como ejemplo, pero nunca nos medimos con Cristo. Cuando queremos perder la paciencia con un hermano porque no avanza, detengámonos a meditar que si nosotros estamos avanzando es solo por gracia. Y medita en que esa desesperación no sea una arrogancia en tu corazón, porque eso es lo más seguro que sea, una arrogancia en nuestro corazón. Y acordaba ese himno que dice, grande eres, pequeño soy, alabanza Señor te doy, tú eres rey sobre mi existir, mi confianza la tengo en ti. Amén. ¿Verdad? Él vino a servir, no vino a buscar privilegios, halagos o autoridad.
Él vino en obediencia a su Padre. Así cada uno de nosotros también debemos asumir nuestro rol de siervo y no venir a ser servidos, sino a servir. Amén. ¿Verdad? Decía por ahí alguien esta frase que no sé a quién adjudicársela, pero un día la oí. El que no sirve, no sirve. El que no sirve de servicio, no sirve para la obra del Señor. ¿Verdad? El que no se considera un siervo, no puede servir en la obra del Señor. Y entramos al versículo 3. Juan capítulo 8, versículo 3. Juan capítulo 8, versículo 3. Lo leo, hermano. Sí, y sí, porque creo que la hermana va a estar ya. Ahorita que lo tengan las hermanas, lo lea, hermano, por favor. Ya. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Amén. ¿Por qué me detengo hasta ahí? Bueno, para las hermanas que están llegando, nosotros vamos analizando la Biblia texto por texto, ¿verdad? Versículo a versículo. Y aquí me detengo, que a veces analizamos 3 de golpe. Aquí me detengo por algo especial. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando. Estaba enseñándole a la gente, ¿verdad? Y de repente estos fariseos y estos escribas irrumpen la enseñanza del Señor. Irrumpen lo que el maestro estaba enseñándoles a las personas. ¿Por qué? Porque traían malicia en su corazón. Porque traían ganas de desquitarse con el Señor. Porque el Señor les estaba quitando prestigio, les estaba quitando su autoridad, ¿verdad? Y entonces irrumpieron importándoles y Jesús, la enseñanza que el Señor estaba dando. Pero también, amados hermanos, nosotros vemos aquí esa acción de los fariseos, pero a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces nosotros hacemos lo mismo. Y no es que irrumpamos una enseñanza, pero es, por ejemplo, cuando hay una enseñanza, cuando se está dando una enseñanza, y tú decides no venir a esa enseñanza, tú estás irrumpiendo tu enseñanza. Tú no le estás dando valor a la enseñanza del Señor. Tú le estás dando valor a otras cosas, no a lo que es prioridad, a recibir la enseñanza del Señor. Y es como si estuviéramos haciendo esto. Es como si de repente interrumpiéramos al Señor y le dijéramos, ya no enseñes, hay este caso que tengo que resolver. Así actuamos muchas veces, ¿verdad? Cuando de repente por cualquier cosa nos ausentamos de oír la palabra del Señor, ¿verdad? Y le damos prioridad a otras cosas. Excusas hay 1000. Hoy me enojé con mi esposa o con mi esposo. Hoy me llegó una mala noticia. Hoy me anunciaron que, no sé, me saqué la lotería o cuestión así, ¿verdad? Y entonces no voy hoy a la enseñanza. Porque tengo cosas prioritarias que hacer. Hermano, nosotros hacemos lo mismo que los fariseos y los escribas. Cuando yo no le estoy dando a la enseñanza de Dios la prioridad que debe de tener, no le estamos dando valor a nuestro Señor, ¿verdad? Muchas actitudes de nosotros muestran el fariseo que llevamos dentro. La arrogancia, la soberbia, ¿verdad? De creer que podemos subsistir sin oír la palabra del Señor. Que creemos que podemos subsistir sin estar en comunión con el Señor. Y eso no es otra más que soberbia. ¿Sí? Y entramos al versículo 4, 5 y 6, por favor. En Juan 8, versículo 4, 5 y 6. Sí, por favor. Dícele, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las calles. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que irrumpen, ¿verdad? Y ponen a esta mujer. Señor, agarramos a esta mujer en el acto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que entraron, irrumpieron en la casa, ¿verdad? Y estaban en pleno acción, ¿sí? Y los agarraron ahí. Pero ojo,
Dice, agarramos a esta mujer. ¿Y el hombre? Porque a poco la mujer estaba adulterando sola. Eso es imposible. No puedes adulterar solo. Tiene que estar el hombre, forzosamente, ¿verdad? Y la ley decía que se tenía que presentar a los dos, no a una. La ley era clara. Si alguien se ha sometido a un adulterio, los dos tienen que venir, ¿verdad? Y ser apedreados los dos. No una, los dos. ¿Por qué no trajeron al hombre? La Biblia no nos lo escribe, ¿verdad? No sé si el hombre les pasó una mordida, ¿verdad? A los principales, que pudiera hacer el caso. No sé si era la trampa que estaban tendiendo para cachar a Jesús, porque la ley decía los dos, ¿verdad? Y a ver si cae, nada más con una, ¿verdad? Y si dice que sí, le vamos a decir, estás mal, Jesús, porque tienen que ser los dos, ¿verdad? No sabemos la realidad por qué no le trajeron al hombre, o quizá el hombre era alguien de ellos mismos, de los fariseos, ¿verdad? No nos describe la Biblia, ¿sí? Pero lo cierto es nada más que trajeron a la mujer. Ahora, ¿por qué la trajeron a Jesús? Si estos casos no los tenía que resolver un maestro de la palabra, tenía que resolverlo el Sanedrín, si acaso. ¿Verdad? Pero ahí mismo la palabra nos dice, ¿se lo trajeron para qué? Para tentarle, ¿verdad? Esa fue la razón para que le trajeron. Estos líderes religiosos buscaban vez tras vez poner tropiezo a Jesús. Y la trampa era casi perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? Si Jesús decía, no apedréenla, los líderes religiosos iban a decir al pueblo, ya ven, está en contra de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Si Jesús decía, sí, apedréenla, lo iban a ir a acusar ante las autoridades romanas de que él ordenó una ejecución sin la autorización de los romanos. Porque para poder matar a alguien tenías que tener la autorización de Roma. ¿Sí? No podían los judíos matar a alguien. Acuérdense cuando llevaron a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, no nos es lícito a nosotros. ¿Sí? Tenían que los romanos dar la autorización. Entonces, si Jesús decía, sí, apedréenla, iban a ir a acusarlo ante los romanos, ¿verdad? Nos mandó a matarla, sin tu autorización. Aparentemente la trampa estaba muy bien armada, ¿verdad? Muy bien planeada. Y entonces, amado hermano, nosotros vamos a ver aquí al Señor Jesús de una manera especial que nos va a enseñar bastante, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús cuando le dijeron esto? Escribía. Se agachó y se puso a escribir. ¿Le respondió? No. No le respondió. Se puso a escribir. Y esto, hermanos, nos va a hablar algo. Le respondió hasta la segunda ocasión de que le dijeron, ¿verdad? Ya le insistieron. Y ya fue cuando se levanta. Pero aquí el Señor nos está enseñando algo. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago está después de Hebreos, antes de Primera de Pedro. ...19... Sí. 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí está, ¿verdad? Todo hombre sea... ¿Qué? ¿Tardo para qué? Pero pronto para oír. El Señor los oyó, pero no respondió rápido. El Señor nos da el ejemplo. El Señor ya tenía todo. Él podía haberlo respondido de inmediato porque Él sabía exactamente la respuesta, pero nos está dando un ejemplo. Nosotros no tenemos que responder de inmediato. Tenemos que ser muy tranquilos a la hora que vamos a responder. El Señor no respondió. El Señor se puso a escribir abajo. Se ve que Santiago, al poner esto, se acordó de su medio hermano, se acordó del Señor Jesús, que Santiago es el medio hermano de Jesús. Amén. Uno de los hijos de María. Entonces, se acordó de las palabras estas del Señor, se acordó de lo que el Señor hizo, cómo era paciente, cómo escuchaba y tardaba
en responder. Porque nos estaba dejando precisamente esa enseñanza. ¿Cuántos nosotros por aquí nos hablan y por acá respondemos? Todavía ni termina de hablar el otro cuando ya le estamos respondiendo, ¿verdad? Y más aquellos que nos están acechando, que nos están diciendo algo, por aquí nos están diciendo, todavía ni termina y nosotros ya le estamos respondiendo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar, ¿verdad? Tardos, el Señor se tardó, ¿verdad? Y se sentó, bueno, también se sintió, pero no, se sentó en la tierra, ¿verdad? Y empezó a escribir. ¿Qué escribió el Señor? Tampoco nos dice la Escritura que escribió. No nos lo dice. Hay tantas cosas que dicen acerca de lo que escribió, pero la Escritura no lo escribió. Ahora, voy a tomar una porción del apóstol Pablo que dice, toleradme un poco de locura, ¿verdad? Tolérenme un poco de locura. Yo creo que el Señor escribió pasajes relacionados que hablan acerca del pecado. No es doctrina, no lo tomen como que eso fue lo que escribió el Señor, es mi pensar, ¿sí? Que empezó a escribir cosas acerca del pecado, que venían en el Pentateuco, ¿verdad? En la ley. Se empezó a escribir. Entonces, cuando le insistieron acerca de eso, dice la palabra del Señor que él, ¿qué? Versículos 7, 8 y 9. Como insistieron en preguntarle, Juan capítulo 8, versículos 7 al 9. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahí está, ¿verdad? Entonces el Señor se para. Ojo. ¿Se acuerdan lo que les dije en la clase pasada? El Señor siempre enseñaba sentado. Y en la clase pasada el Señor se levantó y a gran voz dijo, ¿verdad? Y aquí se vuelve a levantar, ¿verdad? Y a dar una instrucción, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero muy probablemente, por eso les decía que es mi pensar, estas personas que estaban ahí, siempre somos fisgones, ¿a poco no? Cuando alguien le estamos hablando y está escribiendo, y bueno, ¿qué escribe? ¿Verdad? Y vamos y vemos qué está escribiendo. Y cuando empezaron a ver, no dirás falso testimonio, no mentirás, no codiciarás las cosas de tu prójimo, no harás esto, taca, taca. Dice, cuando el Señor se paró y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿qué habrá sido? Híjole, yo he mentido. Yo le robé a esto. Yo hice esto. Yo hice aquello. Y dice que uno a uno empezaron a irse, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara en Romanos 3:23, ¿qué dice? Cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí el Espíritu, con la voz del Señor y el compungir del Espíritu Santo, esta gente vio su pecado a raíz de la palabra, ¿verdad? Que muy probablemente, repito, no es doctrina, escribió el Señor ahí en la tierra, ¿sí? Entonces nosotros vemos esa palabra del Señor. Y esto también nos habla a nosotros, amados hermanos. Y siempre trato de aplicar algo hacia nosotros y hacia otros. Antes de juzgar a alguien, debo analizar cuál es el motivo de mi juicio. ¿Cuál es realmente por qué realmente estoy enjuiciando a esta persona? ¿Estoy haciendo un juicio justo? ¿O no estaré yo cometiendo pecados que estoy escondiendo y que no? Como esta gente. Mira, Señor, la hallamos en adulterio, apedréala. Pero unos habían robado, otros habían, ¿verdad?, hecho cosas, otros habían recibido a lo mejor el soborno del otro, ¿verdad? En ese momento estaban mintiendo. En ese momento estaban mintiendo, estaban cometiendo una injusticia, pero no estaba el otro, ¿verdad? Entonces, a lo mejor estamos enjuiciando igual, ¿verdad? Cometiendo el mismo hecho. No soy muy duro con los pecados de mi hermano y con los míos soy consentidor, ¿verdad? Decía por ahí Calvino, es tan fácil ser duro con los pecados del prójimo, pero no igual con los nuestros, ¿verdad? Señor, merece la muerte. ¿Y ustedes qué merecen? Aplausos, ¿ok? ¿Verdad?
Entonces, así somos, hermanos, ¿verdad? Inclusive en la iglesia, como les he dicho, ¿verdad? Toda disciplina, toda cuestión, hasta la excomunión o la expulsión en la iglesia, ¿con qué fin tiene que ser, hermanos? Para restaurar a la persona, no con el fin de destruir, tiene que ser con el fin de restaurar. Que se arrepienta. Que se arrepienta. Si yo lo hago con el fin de que él sea linchado, ya estoy mal yo. ¿Verdad? Porque no estoy actuando en el amor. ¿Sí? Para que Dios, ¿qué hago a la hora de que alguien como el de Corinto, ¿verdad?, sea expulsado ese de la congregación? Pero ¿qué tengo que hacer si ya fue expulsado? Seguir orando por él. Y seguir clamando al Señor que trate con él allá afuera para que se arrepienta y venga otra vez, ¿verdad? Y venga el conocimiento de la fe. No puedo desearle a nadie que se vaya al infierno. No puedo. Porque eso no parte de un corazón que ha entendido que ha sido salvado por pura gracia, no por otra cosa. ¿Sí? La gracia del Señor es lo único que nos hace diferente a toda otra religión. ¿Sí? Mi juicio debe de ir respaldado por todo el consejo de la palabra de Dios y por el espíritu de esa palabra. Y cuando hablo del espíritu, hablo de la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud de la palabra? Amor, misericordia, gracia, humildad. Amén. ¿Verdad? Muy bien. Sí. Entonces nosotros vemos eso, hermanos. Y entramos así al versículo 10 y 11, por favor. De Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense qué palabra del Señor, que no quedó ni uno. Además, hasta los que estaban ahí enseñando, el que el Señor les estaba enseñando, también se fueron, ¿verdad? Los redarguyó también el Espíritu y se fueron también, a tal grado que dice la Escritura que solo se quedaron Jesús y la mujer. ¿Verdad? Hermanos, tenemos que reconocer eso. Somos pecadores, salvados por la gracia de Dios. Amén. Salvados por pura gracia. No somos diferentes. Y entonces Jesús se endereza otra vez. Jesús se para, porque va a enseñar algo maravilloso. ¿Sí? Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Seguramente esta mujer estaba temblando de terror, estaba llorando, estaba gimiendo por misericordia, ¿verdad? Ella creía que iba a morir ya. ¿Sí? Pero cuando Jesús le dice esto y ella dice: Ninguno, Señor, entonces Jesús le dice: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El único que puede condenarnos es Cristo Jesús. El hombre puede decir mil cosas de nosotros, ¿verdad? El pastor, la autoridad, quien sea, puede decir mil cosas de nosotros. Pero el único que puede condenar a alguien es Cristo Jesús. Y Él es el que le dice: toda esa gente no te condena ninguno. Ahora, ni yo te condeno. O sea, quien te puede condenar, no te condena. Quien te puede condenar justamente porque justamente la podía condenar, no le extiende el juicio, sino le extiende misericordia. Jesús le extiende misericordia a esta mujer, ¿verdad? Que estaba ya gimiendo por este detalle. Jesús le extiende la misericordia. Por eso se pone de pie, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Recordamos ese pasaje de la Escritura. La misericordia del Señor triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Es decir, aquí Jesús la estaba absolviendo de su pecado, ¿verdad? Él la estaba absorbiendo. Todo aquel que ha creído
que Jesús es el Señor y se ha arrepentido de sus pecados, dice la palabra del Señor que también es absuelto. Juan 5:24. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice? Que no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá ya condenación. Esa gracia que le llegó a esa mujer adúltera, también nos llegó a nosotros, que en cierta forma hemos sido adúlteros ante el Señor. Porque nos hemos inclinado a otros dioses, porque hemos hecho cosas que desagradan al Señor. Ha habido adulterio espiritual y el Señor extiende su gracia, ¿verdad? Y nos dice que nos perdona. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está, ¿verdad? El que en él cree no es condenado. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Cuando creemos realmente que Cristo es el Señor de nuestra vida, que Él murió por nuestros pecados en nuestro lugar, que Él cargó la ira de Dios en nuestro lugar, que hemos sido salvados por pura gracia, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Verdad? No hay más condenación. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Verdad? La gracia no es una licencia para pecar. Es el favor de Dios para perdonar nuestros pecados y darnos el poder para vivir en santidad. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Sí? Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué están buscando ahí? 6, versículo 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. Porque el que persevera en el pecado está demostrando que la gracia no le ha llegado. Simple y sencillamente. El que está perseverando, o sea, por ejemplo, esta mujer que fue sorprendida en adulterio, el Señor le dice, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más, y va, y ese mismo rato va con otro hombre y se acuesta, es que no fue salva por gracia. ¿Sí? Si el Señor me está hablando a mi vida que tengo que romper con un pecado, si la gracia de Dios no entra a mi vida, no voy a poder romperlo. Si la gracia entró, rompo con ese pecado. Amén. Amén. Rompo con ese pecado, porque es la gracia de Dios la que me ayuda a vivir. Por eso es lo que dice la palabra de Dios allí. ¿Sí? Y dice el versículo 3, ¿qué no sabes? Que los que hemos muerto ahí con Cristo, ¿verdad? Y fuimos resucitados para algo nuevo. Eso es la gracia de Dios, es un cambio de vida, es un nuevo nacimiento que se produce en nosotros. Por lo tanto, no son obras, es una gracia de Dios sobre nosotros. Salvos por pura gracia. ¿Sí? Señor, ¿verdad? Cuando le dice, vete y no peques más, ¿qué le está diciendo? Ya no adulteres más. Aunque también implica abstenerse de otros pecados, ¿verdad? Pero le está diciendo al Señor, ya, rompe con esa práctica, ya. Que a partir de hoy ya no hagas lo mismo, ¿verdad?
Que a partir de hoy ya seas diferente. Esta mujer de acuerdo a la ley merecía la muerte. Romanos 6:23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:20, Romanos capítulo 5, versículo 20, toca a la hermana Débora. Dice, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Ahí está, ¿verdad? Dice la Reina Valera, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa mujer merecía la muerte, la muerte, el pecado abundante. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Luego, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí está, ¿verdad? Ahí estamos. Sí. Salvados por pura gracia. La gracia que sobreabundó para nosotros. Si hoy estás en Cristo Jesús perdonado por tus pecados, perdonado de tus pecados, ha sido solo por gracia, no porque seas bueno, no porque seas buena gente, no porque seas guapo, inteligente, Panzón. ¿verdad? Sino por pura gracia. ¿Y por qué por pura gracia? Porque, como repetimos, nadie de nosotros, ¿verdad?, busca a Dios. Nadie busca el bien. Nadie quiere realmente a Dios en su vida. Entonces tiene que venir Dios con su gracia a obrar en nosotros para que nosotros podamos seguirle a Él. Y ahí es donde viene la salvación. La salvación es eso. Es un regalo de Dios. Entendámoslo. Es un regalo de Dios. Que no lo podemos pagar con nada. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. No tenemos de qué jactarnos, no tenemos de qué envanecernos, no tenemos de qué ser arrogantes. Lo único que tenemos que expresar es gratitud hacia el Señor y servirle con amor y devoción. Amén. Amén. Esto es lo que la palabra del Señor nos ha enseñado en este pasaje. Yo voy a pedir que inclines tu cabeza y que medites en lo que hemos hablado hoy. Si realmente estamos sirviendo al Señor por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros, o hay cierta arrogancia, o queremos cierto prestigio, o queremos cierto reconocimiento. Y dos, que medites en la salvación que has recibido, que ha sido por pura gracia, no porque te la merecieras, nadie la merecemos. Costó un alto precio, el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario y soportando la ira de su Padre ahí, para que tú pudieras recibir el favor de Dios sin hacer nada a cambio, más que recibir esa gracia. Como dijo el apóstol Juan, gracia sobre gracia es la que hemos recibido. Como las olas del mar que bañan la arena, gracia tras gracia, tras gracia, tras gracia, es lo que recibimos en cada momento de nuestra vida. Y lo que podamos hacer solo es por gracia de Él.
Quiero que medites en eso y examines tu corazón. Si no hay orgullo, si no hay arrogancia, si no hay deseo de reconocimiento. Que también examines tu corazón para ver si en verdad has recibido la gracia del Señor. Hoy Él quiere perdonar todos tus pecados. Si tú crees y te arrepientes de todo corazón, puedes ser perdonado. Y Él limpiar todos tus pecados. No importa el pecado tan grande que hayas cometido. Esta mujer fue hallada en adulterio y el Señor la perdonó. Él puede perdonarte hoy de todo pecado. Él puede perdonarte. Hoy puede decirte esas palabras: ni yo te condeno. Solo tienes que creer con todo tu corazón y arrepentirte de tus pecados y confiar plenamente en aquel del que estás recibiendo gracia. Clama a Él y Él te va a responder. No veas la grandeza de tu pecado, ve la sobregrandeza de la gracia del Señor. Ve lo sobreabundante de su gracia para contigo, que Él dice: no importa lo que hayas hecho en tu pasado o en tu presente, si tú te arrepientes y crees hoy con todo tu corazón, no vendrás a condenación, porque pasarás de muerte a vida. Padre amado, no hay palabras, Señor, para decir esta salvación que nos has dado. Nosotros solo merecíamos juicio, solo merecíamos condenación, merecíamos el infierno. Pero en tu grande amor con que nos amaste, enviaste a tu Hijo amado a tomar forma de criatura e ir a la cruz dejándose maltratar por estas criaturas tan arrogantes, Señor. Y en la cruz tú tuviste que descargar tu ira sobre tu propio Hijo, quebrantándolo ahí mismo en la cruz del Calvario, como dice Isaías 53. Alto costo esta salvación, muy alto, incomprensible para nosotros. Cuán grande y cuán vasto fue el costo de la cruz, que no lo podemos comprender. Pero eso costó nuestra salvación. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan sublime, tan vasto, tan inmenso de Cristo Jesús, derramando su sangre por nosotros, inmerecedores de tal gracia. Gracias por salvarnos. Gracias por extender tu misericordia y tu gracia para con nosotros, como la extendiste con esta mujer, Señor, allá en adulterio, que solo merecía la muerte, al igual que nosotros, Señor. Y tu gracia nos alcanzó y nos dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestro tesoro. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Perdónanos si hemos sido arrogantes con otros. Perdónanos si hemos sido soberbios creyendo, Señor, que somos mejor que alguien. Perdónanos si nos hemos desesperado ante el poco o nulo avance de algunos, Señor. Perdónanos. Perdónanos si nos hemos desesperado ante el que no quiere oír tu palabra. Si nosotros atendimos tu voz, fue por tu gracia. Fue porque tú abriste nuestros oídos. Fue porque tú cambiaste nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne y nos diste la fe y nos concediste el arrepentimiento para ejercerlo. No fuimos nosotros, no hay nada en nosotros que haya participado en esta salvación, Señor, para poder ser arrogantes y poder decir que la gente no entiende y es dura. Ayúdanos, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros ese amor, esa misericordia, esa gracia, esa paciencia, Señor, hacia el perdido. Que no seamos arrogantes de decir: ya le hablé 4 o 5 o 10 veces. No importa, Señor. Todas las veces que tú nos des una oportunidad de compartirles, la compartamos, Señor. Para que ellos, Señor, si tu gracia aplica sobre ellos, ellos oirán, Señor. Y ellos vendrán a salvación. Tú sabrás cuándo será el momento, Señor.
porque tuya es la salvación, no nuestra. A nosotros no nos pertenece, te pertenece solo a ti, oh mi Dios. Líbranos de tomar esa arrogancia y de creer que nosotros podemos salvar al que nosotros queramos. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos, Señor, por todo lo que hemos sido, Señor. Y que el fruto de tu Espíritu Santo se dé más en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias.